Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a un espacio más de Revista Lex Informa. En nombre del licenciado René Castellano Holguín, fundador y director de nuestra revista, es un gusto presentar al doctor Joaquín Herminio Domínguez Trejo. Voy a presentar un poquito de su semblanza antes de partir con su ponencia. El doctor Joaquín Herminio Domínguez Trejo es licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, titulado con la tesis Los juzgados de paz y conciliación establecidos en Chiapas, maestro en Derecho con formación en Derecho Constitucional y Amparo por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Chiapas, generación 2010-2012, y doctor por el Instituto Educativo Profesional del Sureste en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez. Cuenta con distintos diplomados, entre ellos en Derecho Penal por la Universidad en Estudios de Posgrado en Derecho en el año 2006, el nuevo sistema acusatorio adversarial otorgado por la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de los Estados Unidos Mexicanos en el año 2008 y el sistema acusatorio adversarial Juicios Orales avalado por el Poder Judicial del Estado de Oaxaca en el año 2010. Ha ocupado diversos cargos dentro del Poder Judicial del Estado de Chiapas como secretario de Acuerdos del Juzgado de Paz y Conciliación Indígena del municipio de Huixtán, Chiapas, del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, de enero de 2001 a junio de 2002. Es secretario proyectista en el Juzgado Tercero del Ramo Penal del Distrito Judicial de Tuxtla, Chiapas, con residencia en el Amate de en septiembre a noviembre de 2010. Defensor social indígena en materia penal en el Juzgado Primero del Ramo Penal del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas de junio de 2002 a agosto de 2010. Además es catedrático de las asignaturas de Teoría del Delito y Ejecución de Sanciones Privativas de la Libertad en la Universidad San Marcos, Campus Tuxtla. Como ponente ha impartido diversos cursos, algunos de ellos son Nuevos Medios de Justicia en el marco de la Reforma Penal 2008, Sistema Acusatorio. Curso Actualización, el nuevo modelo de justicia penal en Chiapas, impartido para abogados de las ciudades de San Cristóbal y Comitán en el mes de noviembre de 2013. Actualmente ha sido designado miembro del claustro docente itinerante del Instituto de Formación Judicial del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Es docente certificado por la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Acusatorio, coautor del libro Derecho Procesal Penal Mexicano, texto para alumnos de universidad junto con José Daniel Hidalgo Murillo y diversos autores de la República Mexicana. En fin, podemos continuar con su semblanza, pero es muy extensa todas las cuestiones que usted ha hecho. Entonces, pues, esto es solamente un poco de ello. Le cedo la palabra para que hoy nos presente un libro que en lo personal me parece muy interesante. Muchísimas gracias, muy buenas noches. Gracias. Primero que nada, agradecer a la invitación que me hicieran los directivos de la revista Lex Free Informa para participar en este foro. Aprovechando, quiero presentarles el libro Tratado sobre la ejecución de penas en México. En este libro surge a raíz de las cuestiones que tienen que ver con las etapas del procedimiento penal en nuestro país. De acuerdo al artículo 211 del Código Nacional de Procedimientos Penales, nos dice que el procedimiento penal consta de 3 etapas: la inicial o de investigación, la intermedia y la etapa de juicio oral. Pero al lado de estas etapas debemos considerar, y ese es el punto de vista que quiero abordar, o que abordo, perdón, en este libro, la cuarta etapa, la ejecución de sanciones o la ejecución de penas, como se titula el libro. ¿Por qué surge la ejecución de sentencias en nuestro país o la ejecución de penas? Si recordamos, la reforma constitucional de 2008 nos establece 2 vacatio legis. La más conocida, la de 8 años, para iniciar el sistema procesal penal de corte acusatorio a partir del 18 de junio, del 2016.
Pero también tenemos una vacatio legis que casi nunca, de la cual hemos hablado o de la que muy poco hablamos, que es la vacatio legis de 3 años que se establece para echar a andar el cambio de sistema penitenciario, el cambio de política criminal para la ejecución de sentencias. Esto se debió echar a andar en todo el país a más tardar en junio del 2011. Dentro de las cuestiones novedosas, se aborda en el libro las políticas de las redes. ¿A qué me refiero? En 1917, con la Constitución del 17, comenzamos hablando de que las penas tendrían como una base la regeneración del sentenciado. Y sobre eso se estuvo trabajando hasta 1968, que se cambia la regeneración por readaptación social. Y de ahí todo el mundo hablábamos como abogados de los centros de readaptación social. Pero en el 2008, en la reforma de los 10 artículos, se reforman fundamentalmente para este tema y esta materia 2 artículos esenciales, que es el artículo 18 constitucional, el cual nos establece que la política criminal a seguir a partir del 2008 sería la reinserción social. Pasar de cerezos o centros de readaptación a centros estatales o federales de reinserción social de sentenciados. El cambio de esta política criminal nos trae también, de acuerdo al artículo 21, párrafo tercero de la Constitución, una nueva figura para vigilar la ejecución de sentencias, para vigilar la ejecución de sanciones o vigilar la ejecución de penas privativas de la libertad y no privativas de libertad. En ese aspecto, el artículo, les decía, el artículo 21, párrafo tercero, nos tiene la creación de los jueces de ejecución de sentencias, ya que el párrafo tercero del artículo 21 nos dice que la imposición, la modificación y la duración de las penas son una actividad propia y exclusiva, ojo con esa palabra a nivel constitucional, exclusiva de la autoridad jurisdiccional. Es decir, que pasamos de un modelo en el cual la ley de normas mínimas vigente en todo el país o en cada una de las entidades federativas tiene la creación y el traslado de esas funciones de vigilar la pena que estaba en manos del Ejecutivo a través de las subsecretarías de ejecución de sanciones o a través de la Secretaría Federal de Readaptación Social, que estuvo trabajando para conceder los famosos beneficios preliberacionales, pero que tenían cuestiones meramente administrativas. Con la creación de los jueces de ejecución, se traslada esa vigilancia que estaba en manos del Ejecutivo, pasa ahora a tener dos vertientes. La vertiente material, que es la vigilancia de los centros penitenciarios, su estructura, los traslados, que quedan en manos de las subsecretarías del Poder Ejecutivo, pero la ejecución formal de las penas o la ejecución jurídica de las penas ya se crean los jueces de ejecución de sentencias. Es un tema que le ha ido costando al Estado mexicano implementar porque no se le ha dado la difusión permanente, la difusión constante que debe tener la función de un juez de ejecución de sentencias o un juez de ejecución de penas. Les decía que la vacatio legis terminaba en el 2011. En ese aspecto, cada una de las entidades federativas fue creando sus propios jueces de ejecución de sentencias. A nivel federal fueron creadas 3 únicamente y que estaban con residencia en el Estado de México y en la Ciudad de México, para todo el país. Y cada una de las entidades fue creando en diversas etapas sus propios jueces de ejecución.
para el estado de Chiapas, el 16 de junio del 2011 se crean 4 juzgados de ejecución de sentencias en la entidad. Y con ello se echa a andar ese cambio de paradigma de readaptación social a reinserción social. En el libro les cuento 2 anécdotas que su servidor tuvo en esa época primero, como secretario de causas del juzgado de ejecución de sentencias. Posteriormente, otra que les platico cuando ya acepto el cargo como defensor público en etapa de ejecución de sentencias. Y por ahí todavía existía la normatividad y lo que era aplicable en el estado de Chiapas era el Código de Ejecución de Sanciones Penales. No existía todavía la Ley Nacional de Ejecución de Penas, que fue creada mucho después. Entonces, se empieza a trabajar la ejecución de sentencias no solo para vigilar que se haga un estricto cumplimiento a la sentencia que le ha sido impuesto a un sentenciado. Es decir, que esta persona ahora sí tiene que acudir o puede acudir, perdón, ante un juez de ejecución para hacer valer sus derechos fundamentales en el aspecto que sí ha sido violentado por alguna de las autoridades penitenciarias. Y una de las frases que acuñé al momento de ir desarrollando mi trabajo, primero como servidor público y ahora como abogado litigante, abogado postulante en materia penal, sobre todo, es que los derechos humanos no se detienen ante los muros de una prisión. Esta frase comenzó primero como los derechos no se detienen ante los muros de una prisión. La reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos también pega muy fuerte en la etapa de ejecución de sentencias penales. Y a la reinserción social que se establecía en el párrafo 3 del artículo 18 constitucional, que nos señala 5 ejes fundamentales para que un sentenciado pueda obtener una verdadera reinserción social, son el trabajo, la educación, el deporte, la salud y la capacitación para el trabajo como medios para lograr esa reinserción social a la sociedad. Y procurar, ojo, procurar que el sentenciado no vuelva a delinquir. Finalmente somos seres humanos y no podemos garantizar ni decir que alguien que ha pasado por proceso de reinserción no volverá a delinquir. Durante mi etapa de defensor público, tuve la fortuna de llevar a cabo 482 o 483 audiencias en etapa de ejecución de sentencias, en las cuales hice valer diversos derechos de los sentenciados para que obtuvieran algún beneficio de libertad anticipada. Y en esa época, que no estaba todavía en vigor la Ley Nacional de Ejecución de Sentencias, teníamos la remisión parcial de la pena, la libertad preparatoria, la conmutación de la pena por multa, la conmutación de la pena por condena condicional y los diversos sustitutivos penales, pasando desde luego con la figura muy conocida por todos ustedes como juristas, que es la semilibertad, que son periodos de alternación de libertad y periodos en reclusión. Y esto lo dejo al último porque esta figura de semilibertad tiene una doble característica, que es primeramente puede ser aplicada como una pena autónoma o bien como un sustitutivo penal. De ahí surge la idea de escribir este libro para efectos de dar a conocer a las futuras generaciones de abogados y, ¿por qué no?, los abogados que estamos litigando en materia de ejecución de sentencias. Muchas veces nosotros tenemos miedo a defender a una persona y decirle, oye, un ejemplo, yo analicé la carpeta de investigación y sé que si voy a llegar a juicio oral, en el estado de Chiapas, el delito de violación es castigado con un rango de punibilidad de 8 a 20 años. Es decir, que si lo logras sentenciar sería 8 años. Y digo, si voy a llegar a juicio, tengo una víctima
a la cual hay que reparar el daño, víctima que llegará a juicio, señalar amigo representado y que además se cuenta con dictámenes médicos, dictámenes psicológicos y diversos medios de prueba que van a llevar a final de cuentas a que se dicte una sentencia condenatoria. Una de las formas de poder ver el avance a un sentenciado es decirle, ok, optamos por un procedimiento abreviado, la pena a imponer se puede reducir hasta 1/3 de acuerdo al Código Nacional, artículo 201, 202 del Código Nacional, y esa pena de 8 años puede verse reducida a 5 años, 4 meses. Y con trabajo, educación, salud, deporte y capacitación para el trabajo, yo puedo solicitar que se aperture un expediente de ejecución de sentencias, en el cual voy a pedirle al juez de ejecución que se abra un incidente y que se abra un cuadernillo a efectos de que se le realice a la persona privada de su libertad, ahora PPL, de acuerdo a la ley nacional, un plan de actividades en el cual él va a demostrar que en determinada temporalidad puede verse favorecido con el beneficio de los, para hacer la redundancia, de los beneficios contemplados ya en la Ley Nacional de Ejecución, que fundamentalmente los puedo resumir en dos, que es el de libertad condicionada, que es al 50% de la pena, y el beneficio de libertad anticipada, que es al 75% de la pena. Es decir, que si fue sentenciado a 5 años, 4 meses, a partir de los 2 años, 7 meses, 8 meses, puedo ya buscar la libertad de mi representado. Siempre y cuando cumpla con todos los requisitos que me señalan los artículos de la ley nacional. En el libro está compuesto de fundamentalmente 3 capítulos, los cuales el primer capítulo son disposiciones constitucionales en materia de ejecución de penas y medidas de seguridad. Hago una distinción entre lo que es una pena y lo que es una medida de seguridad. Abordamos las garantías consagradas en el artículo 18, el artículo 21, por qué se da un proceso de judicialización de la ejecución de las sanciones. También abordo legislación internacional en materia de ejecución de sentencias, fundamentalmente los principios básicos para tratamiento de reclusos, el conjunto de principios para la protección de todas las personas privadas de su libertad, las reglas mínimas de Naciones Unidas sobre medidas no privativas de la libertad, también conocidas como reglas de Tokio. Abordo los derechos humanos en el sistema penitenciario, quién tiene la obligación de velar por esos derechos humanos, y también concluyo el primer capítulo con grupos especiales dentro de las instituciones penitenciarias. El segundo capítulo es intitulado Competencias de cada uno de los poderes que intervienen en la modificación y duración de penas en México. Esto porque si alguien me está escuchando y no es del estado de Chiapas, puede llevarle a analizar esta cuestión desde 2 aspectos. En el estado de Chiapas tenemos una figura en el Código de Ejecución de Sanciones Penales que está vigente para aquellos procesos de ejecución de sentencias que se iniciaron antes de la aplicación de la Ley Nacional de Ejecución de Sentencias. Y hay una figura que se llama sentencia suspendida a través de un grupo interinstitucional, ojo, que se encarga de otorgar ese beneficio de sentencia suspendida a quien cumpla con determinados requisitos. Y desde ese aspecto abordo en este capítulo si es o no violatorio del artículo 21 constitucional esa figura de sentencia suspendida en la cual participan el Ejecutivo a través de la Fiscalía, el Poder Judicial a través del representante del Poder Judicial, la Comisión Estatal de Derechos Humanos y representantes del Congreso del Estado, para efectos de poderle dar la libertad de manera anticipada a una persona que está compurgando una pena y que de acuerdo al artículo 21 de nuestra Constitución, esa función de modificar las penas son propias y exclusivas de la autoridad jurisdiccional a partir del 2011.
En ese aspecto, hago la división de cómo estaba la ejecución de sentencias antes de la creación de los jueces de ejecución y antes de la entrada en vigor del proceso de reinserción social y que estaba el de readaptación social. Y finalmente, el tercer capítulo se titula Audiencias y beneficios relacionados con el sistema de ejecución de sentencias. ¿Qué es un beneficio? ¿Cuáles son las características de los beneficios penitenciarios? Los tipos de beneficios en la Ley Nacional de Ejecución de Penas, otras facultades otorgadas a los jueces de ejecución, que no es únicamente la de otorgar beneficios, sino también la de vigilar la extensión de la potestad punitiva del Estado, cuáles son esas cuestiones que pueden versar en la facultad punitiva del Estado, es decir, cuando el Estado deja de tener las facultades de seguir vigilando las penas. Entonces, voy desarrollando cada uno de los capítulos en base a estos tres temas fundamentales y en las tres unidades divididas de esa manera. Legislación nacional e internacional aplicable a la ejecución de sentencias. Cada una, segundo capítulo, cada una de las facultades que tienen los poderes, tanto el legislativo como el ejecutivo, en la ejecución de penas, la creación de los jueces de ejecución y finalmente qué es un beneficio y cuáles son los beneficios que se contemplan en la Ley Nacional de Ejecución de Penas. Y voy dividiendo cada una de las funciones y cada uno de los temas de manera sencilla y de manera práctica que fue recogida a través de mi servicio como secretario de causas, como defensor público y eventualmente como juez de ejecución de sentencias penales en el estado de Chiapas. Entonces, los invito a adquirir este libro. Es producido por Flores Editores, en el cual de manera sencilla y práctica hago saber que los derechos no se detienen ante los muros de una prisión. Y muchos me pueden decir, es un tema nuevo. Puede ser que sea un tema nuevo para nuestro país, en el cual no le damos la debida importancia. Pero en otros países, por ejemplo, Brasil, desde 1919, tienen un juez de vigilancia penitenciaria. Y a lo largo del mundo, este juez de ejecución de sentencias, juez de vigilancia penitenciaria, juez de ejecución de sentencias penales, juez de ejecución de sanciones penales, son diversos nombres que reciben a lo largo del mundo esta figura. Y en nuestro país, desgraciadamente, estamos viviendo la etapa de la reinserción social. Otros países se han adelantado y están hablando de resocialización, como una cuarta re. Recordemos, regeneración, readaptación, reinserción social, que es lo que se aborda en este libro. Les explico cuáles son los requisitos que deben reunirse para poder solicitar uno de los beneficios en ejecución de sentencias. ¿Por qué hago énfasis en el término o la terminología de beneficios en la etapa de ejecución de sentencias? Porque en esta etapa nosotros no solo podemos hacer valer derechos a favor del sentenciado o del PPL, como maneja la ley nacional, sino también a favor de la víctima. Cuando no se ha podido cumplir con el objeto del proceso penal, artículo 20, apartado A, fracción A de la reparación del daño a favor de mi asesorado. Y en ese aspecto también vemos que ya se va ampliando el concepto de juez de ejecución de sentencias. Además, podemos hacer valer ante un juez de ejecución de sentencias no solo la solicitud de un beneficio, no solo la solicitud del pago de la reparación del daño a favor de la víctima, sino también el ejercicio de un derecho. ¿Y cuál es la diferencia entre un beneficio y un derecho? El beneficio, el PPL se lo gana. El PPL tiene que reunir los requisitos del 18 constitucional para poder verse beneficiado con ese beneficio, tanto sea de libertad anticipada o libertad condicional. En cambio, el derecho no se tiene que ganar. El derecho se tiene que exigir.
Ustedes se preguntarán, doctor, pónganos un ejemplo de un derecho que puedo yo hacer valer a favor de un PPL. Una persona fue sentenciada por el delito de homicidio, fue condenado a 15 años. Él estaba cursando el 7º año de prisión, ya todavía le faltaban 8 años por compurgar. No era candidato a ningún beneficio. ¿Por qué? Porque no cumplía con el plan de actividades, pero él, estando en prisión, se enferma gravemente de cáncer y llega el momento que él está con cáncer fase terminal. Entonces yo acudo como defensor a solicitarle al juez de ejecución de sentencias la modificación de la pena de prisión por un derecho humano, que es el derecho humano a la salud, que se modifique y que vele a través de una medida de seguridad, un confinamiento en un centro hospitalario que pueda brindarle la atención médica, o bien a través de un confinamiento en su domicilio, y que los familiares procuren el respeto al derecho humano a la salud de esta persona. Se obtuvo el cambio de la medida de prisión por una medida de seguridad. En nuestro representado, PPL, fue trasladado a su domicilio, se le estuvieron dando los medicamentos, la atención médica. Desgraciadamente, a los 3 meses de haberse modificado la pena, él falleció. Con lo cual se respeta uno de los pilares fundamentales de los derechos humanos en esta etapa, que es el de la dignidad de las personas. Con lo que yo, por eso les digo, los derechos no se mendigan, los derechos se exigen, los derechos se hacen valer, los derechos se pelean hasta que la autoridad penitenciaria nos vaya a otorgar esa modificación de la pena. En cambio, el beneficio está sujeto a determinados condicionamientos que establece la Ley Nacional de Ejecución para que el PPL pueda cumplir con ese beneficio. A lo largo de estas cuestiones, en el libro hago saber que estamos ante la presencia de una política premial, le llamo yo, porque es un premio a la buena conducta, es un premio a la capacitación, es un premio al trabajo, es un premio al pago de la reparación del daño a favor de la víctima. Uno de los casos que más me marcó a mí fue un sentenciado que estaba a 14 años, no digo el nombre por cuestiones de ética. Lo llevo a audiencia y solicito a través del Código de Ejecución, porque el proceso de reinserción se inició con el Código de Ejecución de Sanciones Penales para el Estado de Chiapas. Hago valer el incidente, me llevan a audiencia, mandan el órgano jurisdiccional a notificarle a la víctima se presenta y dice que ella no está conforme con que se otorgue ese beneficio. Logramos demostrar que esta persona ingresó al centro penitenciario siendo analfabeta, estando en reclusión, estudió primaria, estudió secundaria con un muy buen promedio, terminó la primaria, terminó la secundaria, en capacitación para el trabajo. Él era agricultor, estando en reclusión, aprendió tejidos de hamaca, aprendió sastrería, aprendió también producción de abonos orgánicos. Entonces, en ese aspecto, las personas que están en el centro penitenciario y que cumplen con todos y cada uno de los requisitos que señala la Ley Nacional de Ejecución, se les va a otorgar un beneficio, que es un premio, como le llamo yo. Y por eso me refiero a política premial. Perdón. Llegando a la política premial, es el juez de ejecución de sentencias quien va a vigilar que se concedan estos beneficios a las personas que están privadas de su libertad. Continuando con esto,
en el libro abordo, finalmente, perdón, les explico dos anécdotas que he vivido como defensor público, como secretario de causas en juzgados de ejecución de sentencias. Además de las anécdotas, la primera anécdota es la importancia de que la vigilancia de las penas estén en manos de un juez. Y la segunda anécdota, ¿por qué señalo que el juez de ejecución debe ser una persona humana? Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el juez de ejecución debe ser una persona humana? Les leo tantito, violentando el principio de oralidad, artículo 44, dice, en una ocasión asistimos, pues, defensor público, ministerio público y su auxiliar, a practicar visita carcelaria a diversos internos de un centro estatal para la reinserción social de sentenciados en Chiapas, a la cual denominaremos visita de verificación de las condiciones de la estancia de los internos para entrevistarnos con ellos. La finalidad primordial era hacerles de su conocimiento el cambio de titular del órgano jurisdiccional, para lo cual el director del centro nos acondicionó un lugar apropiado para llevar a cabo la presentación y comenzar con la entrevista de manera individual. El suscrito iba en calidad de defensor público. Comenzamos, a entrevistarnos uno a uno, hasta que le correspondió el turno a quien, para la anécdota, llamaremos simplemente Pedro, interno perteneciente al grupo originario Tzotzil y que en esa época hablaba muy poco español, por lo que se dirige al suscrito preguntándome si el juez entendía Tzotzil. A lo que le dije, Petul. Petul en Tzotzil significa Pedro. Trata de hablar con el juez en español. Y ahí comenzó la anécdota que hoy les cuento. Y dijo Petul, mire señor juez, me llamo Pedro, casi no lo hablo el español, pero quiero saber si lo tenemos que hacer para cumplir la sentencia y si no es punta cola, ya que no sé el español. En la escuela no me lo enseñan muy bien y no lo hago bien la letra. A lo que el ciudadano juez, en su magnánima comprensión de la situación, atina a hacerle la siguiente pregunta. Señor, ¿podría decirme usted cuál ha sido la cuestión endémica más particular que ha sufrido en el proceso de reinserción? A lo que el buen Petul solo atinó a decir, y hago una traducción en Tzotzil, Ali Malzabanel Copé, Mushun, Musna. Y obviamente que el juez no entendía lo que estaba sucediendo, por lo que me preguntó, ¿qué dijo el señor? Me agaché y le dije, señor juez, dice Pedro que es un placer haberlo conocido. Nuestro amigo Petul se despide del suscrito diciéndome que el juez, y me lo dice en Tzotzil, el juez es una persona que no es una persona humana. Entonces, ahí surge el hecho de no entender la compatibilidad del cargo de juez de ejecución con las personas privadas de su libertad. Si bien es cierto, las personas sentenciadas es porque un órgano jurisdiccional ha encontrado elementos suficientes tanto de la existencia de un delito como la plena responsabilidad penal de estas personas, pero recordemos que esto ya fue juzgado. Lo que hicieron antes de ingresar ya fue juzgado por, primeramente, un juez de control a través del control de la detención, formulación de imputación, vinculación al proceso, ya hubo una etapa intermedia, ya se dictó un auto de apertura juicial. Llegó un tribunal de enjuiciamiento para vigilar que existieran o no las condiciones para vencer la presunción de inocencia.
y ya se dictó una sentencia que ahora es vigilada por un juez de ejecución. Y en ese aspecto, el juez de ejecución va a vigilar un proceso totalmente diverso al cual fue juzgado por el Tribunal de Enjuiciamiento. Me dijeron que tenía nada más 40 minutos para la presentación del libro. Lo quise hacer de esta manera sencilla, práctica, para todos y cada una de las personas, profesionistas, abogados, estudiantes de derecho que me estén viendo a través de las diversas redes sociales de la revista Les Informa, ya sea en YouTube, sea en Zoom o bien sea a través de Facebook Live, para que sea comprensible, porque la grandeza del pensamiento está en la sencillez de las palabras. Hasta aquí la presentación de esta obra. Mi estimado amigo de la revista Les Informa, no sé si haya alguna pregunta. Muchas gracias por su presentación. La verdad es que es un tema muy, muy interesante. Sí tenemos por aquí Eliseo Muñoz, manda saludos. Interesante la diferencia entre derecho y beneficios. Eh, También, bueno, yo sí tengo una... Muñoz, que es visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, cuarto visitador, y que tiene a su cargo las diversas cuestiones que tienen que ver con personas originarias privadas de su libertad a nivel nacional. Un saludo, mi querido amigo Eliseo Mena. Yo, bueno, personalmente tengo por ahí una pequeña duda. ¿En dónde podríamos encontrar o, bueno, conseguir su libro? Quienes, la audiencia que nos está viendo, que está interesada en tenerlo en sus manos, ¿en dónde lo puede conseguir? Perfecto, a través de las librerías Porrúa o bien a través de la página, y es más seguro ahí, en la página de Flores Editores. Entran a Facebook, en Facebook buscan Flores Editores y ahí van a encontrar un sinfín de ejemplares o de varios libros, entre ellos el de Tratados sobre la ejecución de penas. Y si es en el estado de Chiapas, pues puede ser en las oficinas de nuestro corporativo jurídico o bien a través de algún instituto educativo que también lo tiene a la venta. Muchas gracias. 190 pesos. Ya que yo le envíe el libro, obviamente los gastos de envío corren por mi cuenta, me escriben me encuentran en Facebook como Joaquín Herminio Domínguez, y aprovechando el de la voz, también los invita a toda la audiencia que nos esté viendo a que me sigan. Tengo un canal de YouTube denominado Abogado Joaquín Domínguez, en donde todos los viernes subimos cápsulas jurídicas en donde tratamos de manera sencilla temas como el de ejecución de sentencias o cualquier otro tema de derechos humanos, cualquier otro tema del proceso penal. Y que, por cierto, también tenemos como la doctora Erika Bardales, que nos ha regalado videos para el canal. Los invito amablemente a que se suscriban, a que nos aporten ideas que quieran que abordemos en el canal, y es totalmente gratuito. La única finalidad que persigo con estos videos es que la cultura jurídica se vaya conociendo de una manera más sencilla y menos aburrida para el público que no entiende o no tiene los conocimientos en materia de derechos. Muchas, muchas gracias. También por aquí tenemos un comentario. Por favor, si el ponente podría abundar sobre los tópicos relacionados con el traslado de PPL de un centro penitenciario a otro, el papel que juega en ese tema, los jueces de ejecución de sanciones o, en su defecto, un juez de amparo ante la negativa de tal derecho. Ok. La Ley Nacional de Ejecución nos tiene dos formas de solicitar un traslado.
El primero que es el traslado de manera voluntaria, que eso se puede pedir directamente con las autoridades administrativas de los centros penitenciarios. Nos lo conceden, entonces podemos acudir al amparo directo a través de un juez de distrito haciendo saber esa negativa. O bien solicitar ante un órgano jurisdiccional y demostrarle, un ejemplo, si tengo una persona privada de su libertad, un PPL, sentenciado en la Ciudad de México, por ejemplo, pero él es originario de San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Entonces, voy a promover ante el juez de ejecución competente la modificación o el traslado, perdón, de ese centro penitenciario de la Ciudad de México a San Cristóbal de las Casas, solicitándole que se respete lo establecido en el artículo 18 constitucional en el aspecto de que nos señala que las personas privadas de su libertad y como proceso de reinserción deben cumplir las penas en los lugares más cercanos a su centro de residencia. Si yo le demuestro al juez de ejecución que él es más favorable para él el proceso de reinserción que cumpla con su sentencia en San Cristóbal de las Casas y no en la Ciudad de México, promuevo ante el juez de ejecución, le demuestro que él tiene su domicilio en San Cristóbal, que tiene familiares en San Cristóbal de las Casas, diversas documentales con las cuales puedo yo demostrar ese arraigo y traerlo a San Cristóbal de las Casas. Lo hemos hecho al revés, una persona de acá de San Cristóbal que estaba el traslado del juez de acá de San Cristóbal, el proceso, y él declina la competencia a el juez de León, Guanajuato, para efectos de que ella continuara con la vigilancia de esa pena que fue impuesta. ¿Alguna otra pregunta? No, por el momento no tenemos preguntas. No sabemos si guste comentar alguna otra cuestión acerca del tema, algo más acerca de su libro. Con mucho gusto lo escuchamos y pues para que nos comente un poquito más si es de su agrado. Muchísimas gracias. Entonces, yo les comentaba que esto es un tema que debemos darle la importancia debida a efectos de que sea primero una nueva fuente de ingresos como abogados postulantes o una nueva oportunidad para aquellas personas que han sido sentenciadas, y que están compurgando una pena privativa de la libertad. Ojo, y en algo que también se toca en el libro, pero que no lo había abordado ahora en la charla, que hay que hacer una diferencia entre aquellas personas que han sido sentenciadas por cualquier delito o aquellas personas que han sido sentenciadas por secuestro o por delincuencia organizada, que de raíz la ley nacional prohíbe estos beneficios para estas personas, perdón, pero como les decía, una cosa es que prohíba los beneficios, pero no puede prohibir los derechos humanos. Esos derechos humanos, aún y sea una persona sentenciada por secuestro y por delincuencia organizada, claro que pueden exigirse esos derechos, porque la fundamentación filosófica de los derechos humanos es precisamente la persona humana. Y los invito a que ahonden en el conocimiento de esta figura de los jueces de ejecución de sentencias y todo lo que conlleva a el proceso de reinserción social de los PPLs. Sería la última acotación que quisiera realizar. Perfecto, muchas gracias. A nombre del licenciado René Castelán, le damos las gracias por este tema tan interesante, esta ponencia. Y bueno, esperando que en un momento más adelante, si usted gusta, colaborar una vez más con Revista Lex Informa, con distintos temas para que puedan tener para que puedan llegar a una audiencia y temas
de suma importancia, ¿no? De gran interés. Entonces, pues la verdad le agradecemos mucho su participación. Estoy abierto a la invitación las veces que ustedes así lo deseen. Podemos abordar cualquier tema, ya sea de teoría del delito, que también a los abogados nos debe interesar muchísimo y no irnos con esa falsa idea de que ahora todo se debe construir desde una teoría del caso. No, desde luego que la teoría del delito sigue siendo fundamental en la resolución de los diversos procesos penales. Entonces quedó abierto, ahora sí que le regreso a usted la invitación a que en un futuro se me invite y se me indique cualquier otro tema que quieran que tratemos, que abordemos y con mucho gusto preparamos una charla para el público que nos ve y nos observa a través de Facebook Live y a través de las diversas redes sociales de la revista. Muchísimas gracias. Gracias, gracias. Una vez más reitero los agradecimientos por estar con nosotros y pues por aquí bueno, pueden encontrar el video guardado exactamente de esta conferencia para que por ahí si tienen otra vez la duda en dónde pueden conseguir su libro, ahí va a estar guardado. Muchas gracias una vez más. Muchas gracias. Muy buenas noches. Buenas noches.